6 de la mañana, 7 minutos. Estamos aquí en el programa El Investigador con un invitado muy especial, Rafael Correa Vargas, investigador y crítico de García Márquez, el Nobel de Literatura. Un cordial saludo, señor Rafael. Gracias por la invitación. Un saludo. Bien, lo que nos atañe hoy es analizar un poco la obra de Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez, y también conectarla con ciertos aspectos esenciales de la conducta humana. Crónica de una muerte anunciada es un texto donde utiliza Gabriel García Márquez el realismo mágico para exponer cómo en la historia de una familia donde se confunde el honor con la guerra y con la sangre, Santiago Nazar, un árabe proveniente de esas tierras, de padre árabe pero de madre colombiana, es asesinado por, al parecer, deshonrar a Ángela Vicario antes de que contrayera matrimonio con Bayardo San Román. Los hermanos de Ángela Vicario deciden, en un acto de violencia, matar a Santiago Nazar, pero siempre ellos con la convicción de que hicieron lo correcto para mostrar su hombría y su valentía. Quisiera preguntarle, señor Rafael, ¿cómo interpreta esto? ¿Hasta dónde debería la familia de Ángela Vicario o de cualquier mujer proceder con acciones de violencia o de beligerancia ante lo que constituye una deshonra para el matrimonio y para las relaciones matrimoniales entre la pareja? Bueno, la verdad es que es interesante responder no solamente desde el punto de vista de lo civil, de la ley, del acto como tal, violento. Creería yo que todo obedece a unas tradiciones religiosas que de alguna manera son celosas de la integridad, de la dignidad del ser humano. Esto, por supuesto, conduce a esta familia a proceder con el método que no quisiéramos, pero era lo que ellos creían en ese momento en términos religiosos y que una mujer no podía, ya estando desposada, lista para contraer nupcias, que fuera deshonrada. Y más, una de las tradiciones advertía que una mujer debía llegar virgen al matrimonio. De lo contrario sería una deshonra social, una vergüenza social. Así que, siguiendo la tradición, creería yo que están respondiendo de manera natural a las costumbres de la comunidad. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista civil, reprochable, por supuesto, porque acaban con la vida de este hombre, quien es acusado de deshonrar a la prometida. De todas maneras, yo creería que Gabriel García Márquez tiene la intencionalidad de contar, en este caso, cómo se comportaba la comunidad o la población en relación con sus tradiciones, no tanto si el crimen obedece a un acto de carácter humano, aunque lo es, pero creo yo que la intencionalidad es contar el punto de las tradiciones como eran de fuertes. Precisamente en ese caso me surge una pregunta. Una de las cosas que más se observa en el texto literario de Gabriel García Márquez, en especial Crónica de una muerte anunciada, es que en esa época el hombre tenía la autoridad primero del padre, progenitor, como se quiera llamar, y posteriormente del esposo sobre la mujer. Entonces al hombre le correspondía también guardar la integridad y la honra de la mujer. ¿Cree que ese pensamiento se traslada todavía en nuestras épocas y en dado caso si es correcto o no es correcto? Bueno, vuelvo a decir, siguiendo la respuesta de la primera pregunta, cuando uno empieza a leer la obra y se encuentra con un crimen, generalmente el subconsciente colectivo de los lectores apunta a recriminar. Pero si somos un poco más conscientes con el relato, creería yo que hay un aspecto positivo, en primer lugar, de narrar eh, la manera como vivían ellos sus tradiciones, en este caso morales, pero creería yo, sin estar haciendo
justicia a un tipo de machismo, creería yo que estas costumbres, ojalá todavía hoy estuviesen presentes, no en términos de asesinar, pero sí en términos de preservar la dignidad de un hombre incluso, no solamente de la mujer, sino también de la mujer. Eso creería yo en general eh, muestra o manifiesta una dignidad y una credibilidad en términos morales para los matrimonios, porque no es un problema la tradición muchas veces. El problema está en que destruimos la tradición para eh, fomentar libertades, pero en últimas las libertades mandan al traste la moralidad de una sociedad. Insisto, creo yo que la cuestión es de interpretar hoy día cómo aplicaríamos esas tradiciones de la dignidad en términos del matrimonio, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que la tradición no debe primar, sino las buenas costumbres y las buenas maneras, en este caso, para honrar a la familia. Quisiera preguntarle, señor Rafael, en el caso judicial, uno de los actores principales es el alcalde, la primera autoridad del municipio. ¿Qué avances ha tenido Colombia en relación con los procesos judiciales en los que anteriormente tenían gran injerencia los alcaldes, que como bien se sabe, actualmente hacen parte de la rama ejecutiva? Bueno, creería yo que sí ha habido un progreso, un desarrollo en términos de la democracia y creería yo que esto hace justicia a los intereses del pueblo, que los alcaldes no sean puestos a dedo, sino que el pueblo sea consciente y responsable de elegirlos. Me parece a mí que si bien recuerdo o me falla la memoria, una de las autoridades otrora era el alcalde y el cura. Incluso, si puedo acuñar esta publicidad para los maestros eran personas supremamente reconocidas, los curas y los alcaldes. Pero en todo hay vicios, como decían los griegos, ¿no? En todo hay vicios. Entonces, creería yo que el problema era la extralimitación de las decisiones que tomaban los alcaldes so pretexto de su autoridad, pero so pena también de vulnerar derechos de individuos y que esto, por supuesto, no contribuía al bien común de la sociedad entonces. Bien, gracias, señor Rafael. También quisiera indagarle respecto a un caso bastante peculiar que se observa en el libro. Cuando los hermanos Vicario esperan en una tienda contigua a la casa de Santiago para asesinarle, la dueña de ese establecimiento comercial, Hortensia, les dice que por respeto al ministro católico que visitaba en ese momento el pueblo, no le dieran homicidio, no le dieran muerte a Santiago, sino que esperaran después. ¿Qué nos dice esto respecto a la conducta religiosa de la sociedad de esa época y actualmente? Sin duda es un episodio que me parece a mí significativo. No hay que echar en saco roto, si me permite la expresión coloquial, esas costumbres que se manifiestan ahí. Había un respeto, sin duda alguna, del el obispo, de la religión. Había un respeto. Y ese respeto que había por supuesto, diría yo que restringía de alguna manera el mal en la sociedad entonces. Entonces, me parece a mí que en principio es bueno que haya todavía un respeto por los principios, por los valores culturales. Lo que sí me parece a mí es que esto puede de alguna manera hacer de la religión un dogma que por encima de los principios, si dijéramos,
bíblicos, me parece a mí que termina imponiéndose un sistema y que la gente empieza a temer solamente por cuestiones de respetar un dogma, un sistema religioso, y esto, por supuesto, enrarece las libertades de conciencia en términos de la fe. Pero en lo básico, la respuesta es simplemente es para valorar, porque este comportamiento restringía de alguna manera el mal en una sociedad, en una comunidad como era la que aquí es contada por el autor Gabriel García Márquez. En el capítulo 3 se hace una conexión que algunos lectores pueden percibir respecto a un personaje que en la obra magna de Gabriel García Márquez adquiere un protagonismo trascendental, a saber, Aureliano Buendía, quien de hecho hace parte del inicio de esta obra cuando la empieza a escribir Gabriel García Márquez. Quisiera preguntar, ¿qué tanta relación ha tenido tanto en la obra de Gabriel García Márquez, que tiene grandes aspectos de realismo mágico, como en la vida contemporánea? ¿Qué tanta relación tienen las guerras o los conflictos bélicos con el romance y con el amor? Además, interpretando romance o amor no solamente en términos nupciales, sino incluso en términos lúbricos. Bueno, la verdad que esto, con todo el respeto y el honor que entraña la obra de Gabriel García Márquez y él mismo como escritor, pero esto realmente no es nuevo. Siempre eh, las obras clásicas hablan, por supuesto, del amor, hablan, por supuesto, de la guerra, y esto siempre ha estado presente en los relatos de las civilizaciones. Sin duda alguna, de hecho, algunos sistemas de gobiernos también son componendas de matrimonios o de asuntos de amor, pero también ese mismo tema o esa misma costumbre del amor y la guerra se filtra también para la guerra. Así que yo creería que la obra pretende, si no me equivoco, pretende mostrar que en todos los conflictos los problemas son los mismos, solo con diferentes contextos y con diferentes actores, con diferentes intereses, pero creería yo que en este caso la pregunta se podría responder en ese sentido, ¿no? Esto es un tema de siempre, el amor y la guerra en las obras literarias, que es un reflejo justamente del comportamiento social de la comunidad. En la última parte del libro, Santiago Nazam habla con la niña Güede y le comenta que lo mataron. Pero si hablamos en términos realistas, Santiago ya estaba muerto. En Cien años de soledad también se ve que algunos personajes que habían muerto resucitan en aquella icónica Macondo. ¿Qué es la muerte? ¿Qué se nos dice de la muerte, tanto en el autor como lo que nosotros deberíamos interpretar de la muerte? Bueno, por eso se llama realismo mágico, ¿no? Creo que hay matices ficticios, pero que no están lejos de la propia realidad. Incluso dentro del contexto religioso, la muerte en últimas no era un absoluto de amenaza. También se creía en la resurrección de manera mitológica, pero se creía. Entonces, creería yo que el punto aquí es, tiene una carga religiosa. La muerte realmente podría ser una especie de esperanza a partir de la religión que se pregonaba en ese entonces. Y diría yo entonces que aun cuando la muerte física pudiese ser para ellos real, sin embargo, había esperanza por causa de sus tradiciones religiosas y terminaba siendo, por supuesto, otra esperanza. Muchísimas gracias al literato Rafael Correa por atender a esta entrevista. Deseamos que vuelva pronto para aplicar aquella máxima con que Gabriel García Márquez contaba su propia historia. Vivir para contarlo. Muchas gracias por la invitación.
Bien, en otras noticias, el régimen venezolano cumple una semana en el poder luego de la ilegítima reelección de Nicolás Maduro. Está nuestra corresponsal en Caracas, Stephanie León, con más detalles. Stephanie.